Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Punto de Fuga. Yo estoy desde Asunción hablándoles en el día después del Día del Niño y 2 días después de que haya asumido nuestro nuevo presidente Santiago Peña. Y en este episodio queremos centrarnos sobre todo en 2 temas fuertes que se están tratando dentro del Congreso y que tienen que ver con educación. El primero es un proyecto impulsado por la senadora Lizarela Valiente que busca prohibir la promoción de lo que se considera como ideología de género. Después vamos a ver por qué este concepto está errado y por qué también después se cambió de nombre este concepto. Y lo segundo de lo que vamos a hablar es un proyecto que busca derogar un convenio de cooperación de la Unión Europea que destina unos 38 millones de euros al sistema educativo de Paraguay. Y para tratar estos 2 temas hablamos con Alejandra Peralta. Ella es doctora en Derecho y magíster en Derechos Humanos. Y hablamos mucho con ella sobre estos 2 temas, cómo se relacionan entre ellos, cómo se basan en desinformación y también cómo es muy peligroso que desde una autoridad tan grande como es el Congreso se estén validando estas ideas que están basadas en mentiras. Tratamos de hacer lo más simple posible este episodio para que se pueda entender bien porque son temas muy complejos y con muchas aristas, así que espero que les sirva de ayuda y como siempre esperamos que disfruten este episodio. Antes que nada, queríamos preguntarte, porque creemos que es muy importante empezar definiendo los conceptos clave de todo esto que vamos a hablar y para que la gente que nos escucha también entienda de lo que estamos hablando y vean cómo se van tergiversando los significados para de repente confundir o desinformar. Entonces, si puedes decirnos cuál es la diferencia entre la perspectiva de género, la ideología de género y la identidad de género. Bueno, la perspectiva, como su nombre ya nos indica, es la forma que tenemos de ver algo. Cuando decimos, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esto? ¿Cuál es tu noción? ¿Qué es lo que vos estás mirando allá a lo lejos sobre algo, sobre algún tema? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos viendo cómo una política pública, cómo una acción determinada del Estado afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. Como lo mismo que yo puedo hacer a través del Estado con alguna ley, con alguna medida, con alguna acción que forme parte de una política pública, puede trabajar o puede recaer de manera diferenciada, afectando a hombres y a mujeres. Entonces, sobre eso trabajar, sobre eso tener una perspectiva. ¿Para qué? Para buscar igualar el acceso a todos los derechos, todas las oportunidades que nos merecemos, tanto hombres como mujeres. Por decir un ejemplo, anteriormente se trabajaba desde la medicina de manera diferenciada de cómo afectaba una determinada enfermedad a los hombres, pero no se analizaba cómo afectaba a las mujeres. Un infarto tal vez puede manifestarse de manera distinta en hombres y en mujeres, pero la medicina iba solamente dirigida a los hombres y la medicina que estaba reservada a la mujer era aquella destinada al parto, al embarazo. Entonces, cuando podemos notar desde una perspectiva diferente que la misma medida afecta de formas distintas a hombres y a mujeres, entonces allí sí podemos hablar de una perspectiva de género. ¿Para qué? Para que todas esas políticas que se bajan a través del Estado puedan recaer en igualdad de condiciones sobre hombres y sobre mujeres. Esa es la perspectiva de género y es súper importante para que realmente podamos cumplir con el propósito de la Constitución Nacional que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y dice nuestra Constitución que aquellos tratos que se trabajen de manera diferenciada no pueden ser considerados como tratos discriminatorios, sino igualitarios. ¿Por qué? Porque por una cuestión cultural, décadas, siglos, venimos a través de la historia relegando a la mujer para ciertos roles predeterminados.
como ser madre, como el cuidado del hogar, el cuidado de ancianos, el cuidado de enfermos, y al hombre se le asigna más a un rol de salir a trabajar. Entonces, cuando la mujer logra tener esa independencia económica y esa independencia laboral y salir también a trabajar y a generar sus propios ingresos, entonces vemos que todas esas otras cosas que eran culturalmente asignadas al rol de la mujer siguen manteniéndose. Entonces es como que la mujer tiene una doble carga, ¿verdad? Y sobre eso es justamente lo que la perspectiva de género busca, ¿verdad? Que la igualdad en cuanto a las políticas públicas sea real, tanto para hombres y para mujeres. Y si de alguna manera tenemos que realizar ciertas cuestiones especiales para poder lograr que la mujer llegue a ese plano de igualdad, se tienen que tomar como políticas igualitarias y no discriminativas. Eso es lo que es básicamente la perspectiva de género. La ideología de género es un término que no existe, es un término peyorativo que fue creado para, digamos, de alguna manera, desvirtuar la lucha de los grupos feministas, para los grupos feministas que van surgiendo desde el año 1900. Tenemos que saber que los derechos de la mujer fueron consagrados mucho, mucho tiempo después que los derechos del hombre. Los derechos del hombre, digamos, empiezan a plasmarse en instrumentos normativos desde la Revolución Francesa 1789 con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Entonces surge una mujer llamada Olympe de Gouges que escribe, toma el mismo texto de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano y redacta una convención también y la llama Los Derechos y Deberes de la Mujer y la Ciudadana. Olympe de Gouges termina siendo guillotinada, ¿verdad? Por atreverse o por haber usado a plantear que las mujeres pudieran tener derechos todavía en esa época. Entonces, los derechos de las mujeres recién empiezan a hablarse a partir de 1908, 1911, cuando empiezan las primeras marchas de las mujeres para la reivindicación de sus derechos laborales. Y allí surge el movimiento feminista, ¿verdad? Que va, digamos, de a poco ganando espacio en cuanto a lo que son los derechos de las mujeres, que evidentemente no es un invento nuestro, no es tampoco un invento de la izquierda o un invento del progresismo, como quieren eh, engañar muchas veces, sino que es historia. Esto que estamos hablando es historia y esto ocurrió y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, nace el movimiento feminista a través de varias exponentes que lograron de alguna manera plantar una semilla que iba, digamos, iba surgiendo la idea en otras mujeres y así el movimiento fue agrandándose. Entonces, allí es donde para restar la importancia a esta lucha y a este movimiento surge el término ideología de género. Ideología, ¿por qué? Porque se trata de confundir o de hacer creer que esto es una cuestión filosófica. Esta no es una cuestión filosófica, estamos hablando de derechos reales de las mujeres que tienen que ser reconocidos y que fueron disminuidos por una cuestión puramente cultural. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tratan de restar con este término de ideología de género y hoy lastimosamente es mal entendido y mal interpretado hacia lo que es la lucha de otro colectivo, otro movimiento también o grupo de personas que también son discriminados, fueron discriminados y siguen siendo discriminados en nuestra sociedad y en otras sociedades también del continente, que son las personas LGTBIQ+. Entonces, que también evidentemente, si vamos a hablar de lo que dice la Declaración Universal eh, de Derechos Humanos y las convenciones de derechos humanos, todos somos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, las personas del colectivo LGTBIQ+, no son menos personas ni son menos dignos que el resto de las personas heterosexuales, ¿verdad? Entonces, bueno, el término ideología de género lo que busca es, digamos, generar un discurso de odio hacia este movimiento, asociándolo con los derechos y las reivindicaciones que busca el colectivo LGTBI. La identidad de género eh, lo que nos dice es la manera de autopercibirnos
todos nosotros, hombres, mujeres, nos percibimos. Nacemos, ¿el sexo qué es? El sexo es lo que nos determina si nacemos con órganos reproductivos femeninos o con órganos reproductivos masculinos, ¿verdad? Si nacemos con útero, con ovario, si nacemos con testículos. Entonces, eso es lo que nos determina el sexo al nacer, al momento del nacimiento. La identidad de género es la percepción que tenemos cada uno de nosotros de cómo queremos ejercer nuestra sexualidad libremente dentro de lo que hace a nuestra libertad de expresión, dentro de que es un derecho humano y lo que hace a nuestra libertad en sí de autodeterminarnos. Si finalmente decido mantener relaciones homosexuales o heterosexuales porque finalmente es una opción personal mía y es allí donde el Estado no tiene que tener injerencia porque hace al plano de la vida privada. Esa es la identidad de género y es un derecho humano también porque viene asociado directamente a la libertad de expresión y a la libertad de autopercibirnos como queramos. Buenísimo. Buenísimo. Entonces podemos decir, para resumir, que la perspectiva de género tiene como objetivo comprender y abordar las desigualdades de género, por ejemplo, para aplicarlas en políticas públicas. La ideología de género es un concepto inventado básicamente para articular la oposición a la igualdad de género, educación sexual y derechos LGBTQ. Y la identidad de género implica la forma en que nos percibimos internamente y cómo queremos ejercer nuestra sexualidad. Y eso es un aspecto en el cual el Estado no se puede meter, como bien dijiste, ¿verdad? Así mismo, y la perspectiva de género incluso es sumamente necesaria no solamente para las mujeres, también para los hombres. Claro. ¿Por qué para los hombres? Porque si decimos es la manera en que vemos cómo afecta a determinada política pública a hombres y a mujeres, también obviamente es importante para los hombres, a quien culturalmente se le ha asignado el rol de proveedor, ¿verdad? Y nos solemos notar jocosamente y hasta compartimos lastimosamente ciertos chistes como el lorito Oga, ¿verdad? O como cuando se le invita a un partido de tenis al hombre con sus amigos o a un asado con los muchachos, cuando va acompañado de su esposa ya se lo trata de dominado o se le pone ciertos calificativos que hacen o que de alguna manera afectan a lo que es lo más íntimo de él, ¿verdad? Entonces, también al hombre le interesa quitarse ese rol que culturalmente le fue asignado de manera exclusiva, porque no solamente el hombre es proveedor, también la mujer es proveedora, y que pueda finalmente desarrollarse en sociedad como mejor le parezca, si quiere ir acompañado de la esposa, si quiere ir acompañado de la novia, y no por eso ser objeto de burlas constantes por parte de otros hombres. Entonces, en eso también consiste la perspectiva de género y definitivamente va a ser sumamente beneficiosa también para los hombres, para poder quitarse ese rol que tal vez lo que hace muchas veces es colocar ciertos valores como antivalores. Por ejemplo, uno de ellos es la fidelidad, ¿verdad? El hombre que es fiel finalmente dentro del grupo de amigos termina siendo el tonto, termina siendo el sonso, ¿verdad? Y el infiel es, digamos, el hombre más exitoso. Entonces, tal vez el hombre no quiera ser infiel, tal vez quiera ser fiel, quiera que se lo vea y se lo respete como tal. Entonces, en eso también consiste la perspectiva de género, que evidentemente es beneficiosa para hombres y para mujeres. Es Exactamente. interesante igual que igual este término de lorito boda es como que al hombre se le ve como algo negativo porque está asociado con una mujer otra vez. Entonces siempre como que a la mujer se le ve como algo que está mal. Y eso otra vez creo que entra dentro del machismo que está súper presente en nuestra sociedad. Totalmente, cuando utilizamos esos chistes del lorito oa o cuando utilizamos el calificativo de dominado, en realidad lo que estamos haciendo es perpetuar el machismo. Hace un tiempo un grupo de senadores empezó a preparar un proyecto de ley que busca prohibir la enseñanza de este concepto inventado que es ideología de género, ¿verdad? En todos los centros educativos del país. Y el proyecto está liderado por la senadora Lizarela Valiente. ¿Y cuál es
concretamente el efecto que podría tener esta ley en caso de ser aprobada en la educación y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el país. Bueno, lo que tenemos que saber que la presentación de este proyecto de ley obedece a un compromiso político que se hizo en algún momento. Entonces, de esta manera se está saldando a costa de todos los paraguayos y las paraguayas, porque una ley tiene efecto para todos en el territorio del país, pero a costa de todos nosotros se está saldando favores políticos. Entonces, eso no es justo para la población. Cuando uno va a hacer su campaña política, bueno, tiene que contar con los medios necesarios y los recursos honestos para poder hacer una campaña. No a costas de promesas electorales que finalmente van a ir repercutiendo en cercenar derechos humanos. ¿Verdad? Y digo esto porque cuando se habla o se presenta la ley contra la ideología de género, yo creo que después de tanto hablar y después de tanto explicar, ellos se dieron cuenta que iban detrás de un fantasma, de un término que finalmente no existe, y cambiaron eso a perspectiva de género. Según los últimos debates que ya se tuvieron en las comisiones, ¿verdad? Ahora ya no hablan de ideología, hablan de perspectiva de género, lo cual es todavía mucho más grave por lo que estábamos recién diciendo. Entonces, esto va a impactar directamente sobre todos aquellos derechos que ya las mujeres hemos conseguido a lo largo de 150 años de luchas y reivindicaciones, ¿verdad? Eh, tantas batallas se han ganado y se han peleado y tantas mujeres han muerto inclusive, ¿verdad? Para reivindicar derechos para que ahora por simplemente pagar una promesa electoral tengan que ser cercenados de esta manera. Entonces es realmente muy, pero muy grave. Eh, Uno por eso, y segundo que lo que entraña este proyecto de ley es una enorme discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+. Y eso es totalmente inconstitucional porque nuestra constitución y los tratados que Paraguay ratificó nos dicen que todos somos iguales. Y en esa postura tenemos que manejarnos no solamente en el discurso, sino también en las políticas públicas que se generen a través del Congreso por medio de las leyes. Entonces tenemos que buscar leyes que nos igualen, no leyes que nos segreguen, ¿verdad? Y una ley que tiene pendiente el Parlamento, que fue archivada, es una ley contra toda forma de discriminación, que es algo que cada 4 años en el examen periódico universal que presenta Paraguay, los estados del mundo entero le señalan a Paraguay y le dicen que es algo que tiene pendiente. Entonces Paraguay está incumpliendo con una obligación y una responsabilidad que tiene de velar por la igualdad y la discriminación de todos los habitantes sometidos a su jurisdicción. Y sin embargo, en vez de cumplir con esta obligación, corremos el peligro de que se termine aprobando algo que lo que va a hacer es sembrar más discriminación hacia este colectivo que de por sí ya es bastante discriminado, ¿verdad? Cuando hablamos de LGTBIQ+, estamos hablando de personas lesbianas, de mujeres lesbianas, estamos hablando de hombres gays, estamos hablando de personas transexuales que evidentemente se deben trabajar políticas diferenciadas. ¿Por qué? Porque cada grupo de personas tiene una necesidad distinta. La necesidad que tienen tal vez las mujeres lesbianas y los hombres gays no es la misma que tienen las personas trans, ¿verdad? Por ejemplo, que este último grupo de personas, las personas trans específicamente, tienen un alto porcentaje, lastimosamente, de dedicarse a la prostitución. ¿Por qué? Porque no tienen inserción laboral y eso genera violencia, eso genera que estos compatriotas sean objeto de constantes de violencia en las calles, incluso por parte de efectivos policiales. Y esto salta en varios informes ya que se han realizado y varias encuestas. Entonces es algo que evidentemente tenemos que tener en cuenta y tenemos que ocuparnos como Estado de este sector, de este segmento de la población que son paraguayos y paraguayas que merecen el mismo trato y merecen acceso a iguales derechos laborales, derecho a la salud, derecho a la educación y evidentemente un trato igualitario y no discriminación. Entonces, esta ley lo que hace es, digamos, echarle más
fuego al combustible, ¿verdad? De lo que es ya la discriminación existente hacia las personas LGTBIQ+, viendo como algo negativo. Si estamos diciendo no queremos que se hable de ideología de género y entendemos por ideología de género cuando estamos hablando de las personas LGTBIQ+, evidentemente estoy diciendo esto es malo, ¿verdad? Por eso no quiero que se hable de esto. Pero cuando se les escucha hablar a ellos, dicen, no queremos que a los niños se les enseñe al nene a ser nena, a la nena a ser nene. Y realmente son cosas que no ocurren en las escuelas. Nada de esto se baja a través del plan educativo en ninguna de las escuelas, ni públicas ni privadas. Entonces, o están detrás de un fantasma inventando cosas que no son, o definitivamente están pagando una promesa electoral a costa de cercenar derechos de un grupo de la población que existe y que merece ser tratado con igualdad. Lo que tanto nos preguntamos nosotros con esto es por qué realmente, o sea, qué es lo que realmente están buscando estos senadores con la ley. Porque ellos pretenden criminalizar el supuesto adoctrinamiento homosexual en las escuelas, pero nosotros analizando las cosas sentimos que leyendo un poco ellos ya se dan cuenta de que no es realmente eso lo que se está buscando. Entonces nos preguntamos mucho qué realmente puede haber detrás de todo esto. Como que parece que quieren crear una confusión más que nada en la gente. O incluso distraer de otras cosas. Habías dicho que es para saldar una deuda política, pero ¿con quién es esa deuda, por ejemplo? ¿Y qué intereses hay detrás de esa gente que busca aprobar esta ley? Y por eso hay tanta presión y tanto esfuerzo para lograr algo así. Culturalmente el hombre siempre buscó diferenciarse de otros, ¿verdad? Esto no es algo que haya surgido solamente dentro de la sociedad paraguaya o dentro de un grupo de la sociedad paraguaya, sino que a lo largo de la historia vimos que el hombre siempre trató de sentirse superior a otro grupo de personas. Por ejemplo, en algún momento los blancos sobre los negros, ¿verdad? Quienes los consideraban esclavos, los hombres sobre las mujeres, ¿verdad? Sobre quienes tuvieron acceso a derechos civiles y políticos mucho después que los del hombre. La mujer recién pudo votar en Paraguay en 1960, por ejemplo. Entonces, siempre el hombre trató de diferenciarse, ¿verdad? La raza aria sobre la judía, y allí ocurrió el holocausto. Incluso en Sudáfrica, ¿verdad? Con el apartheid, la pequeña población de personas blancas sobre las personas negras. Entonces, es algo que, que siempre ocurrió en la historia y bueno, y hoy en día son las personas heterosexuales sobre las personas homosexuales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera trazar una diferenciación. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto me da poder, ¿verdad? Porque esto me hace superior, me hace sentir superior a otro ser humano. Y de alguna manera puedo ejercer cierto control sobre ciertas cosas o tener mayor influencia política. Entonces, bueno, existe un segmento de la población que efectivamente se cree superior a otro grupo, ¿verdad? Y bueno, y yo estoy convencida de que esto definitivamente por la forma en la que se presentó este proyecto de ley, porque si ustedes observan, incluso se menciona un tipo penal, ¿verdad? O se trata de imponer sanciones penales a una conducta que ni siquiera está descrita. No existe forma de medir, no existen indicadores, entonces evidentemente los que mínimamente tenemos un conocimiento del derecho penal sabemos que algo así no puede ser una conducta punible, ¿verdad? Cuando ni siquiera está descrita. Entonces, yo creo que fue algo que se presentó al vuelo, se presentó de manera acelerada, ni siquiera se tomaron la previsión de, si uno entra a googlear un poquitito nomás en la primera página, que es una página teológica de una organización teológica, ya está el concepto que ellos expresaron en su proyecto de ley sobre ideología de género. Entonces fue un corta y pega de la primera página que encontraron al googlear sobre qué es ideología de género. Entonces ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer algo bien pensado y algo bien elaborado, como para que sea un poquito más difícil rebatirlo. A ver, en un plano normal en el que uno puede decir, estamos en igualdad de armas, ¿verdad? Para poder refutar con argumentos lógicos, con argumentos jurídicos, algo que se plantea, bueno, esto sería muy fácilmente rebatible.
pero en este escenario en el que se presenta cualquier cosa y se aprueba cualquier cosa, sin importar las consecuencias y sin importar la aberración que salga, ¿verdad? Entonces no estamos en igualdad de armas lastimosamente y podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Esa es la inseguridad que tenemos en este momento y eso realmente es bastante grave para lo que es la democracia. Bueno, vamos a ver finalmente qué suerte tiene este proyecto de ley, pero en caso de aprobarse, yo creo que sería la sepultura a la inteligencia parlamentaria. Así mismo. Y como bien dijiste, también está escrito de una manera muy vaga, ¿verdad? Lo que también es peligroso, ¿verdad? Porque como que amplía la posibilidad de criminalizar cualquier tipo de activismo o lo que sea relacionado a esto. Y bueno, también la semana pasada se trató en la Cámara de Diputados el tema de derogar el convenio con la Unión Europea por los fondos de educación. Y bueno, ganaron por 70-6, creo, que fue realmente sorprendente que una mayoría tan amplia haya votado a favor de romper este convenio. ¿Y qué relación hay entre este hecho con el otro proyecto de ley? Como que van de la mano, están muy relacionados y está la misma gente detrás o qué nos puedes decir de esto. Claro, conceptualmente es lo mismo, ¿verdad? Sí, Conceptualmente persigue lo mismo. De hecho, el término que digamos, perjudicó a este acuerdo con la Unión Europea fue el de transformación educativa. Entonces uno dice, pucha, todo lo que sea, lo que se mencione transformación está mal, ¿verdad? Y bueno, y allí, digamos que se aprovechó de eso, ¿verdad? Para poder generar más desinformación y más confusión. Mucha gente no leyó el convenio, mucha gente leyó y hizo caso omiso a lo que leyó y entendió, y mucha gente leyó y no entendió. Entonces, finalmente esos 70 votos te dan cuenta de que o leyeron y no entendieron, o entendieron y hicieron caso omiso. Pero evidentemente no guarda relación con nada de lo que se mencionó, pero más bien considero de que ya es una cuestión de no querer dar marcha atrás en lo que ya se decidió. Entonces, a como de lugar, bueno, y a tambor batiente se lleva adelante ya una decisión tomada, ¿verdad? Aún a sabiendas de que es un error. Yo creo que ahora la solución que va a querer plantearse es la de la adenda, ¿verdad? Para no dar marcha atrás, pero eh, un error muy, muy grave. Y bueno, y lastimosamente usando la frase con los niños no, pero en esta vez con los niños sí, ¿verdad? Se metieron con los niños lastimosamente con lo que es parte esencial para continuar con su educación, porque muchos niños acuden a las escuelas, niños y niñas acuden a las escuelas por ese almuerzo escolar, ¿verdad? Porque no tienen otra forma de alimentarse. Incluso me tocó conocer madres que acompañan a sus hijos y a sus hijas a la escuela y dividen ese almuerzo escolar para que un cuarto le toque también a la mamá y pueda tener, aunque sea un plato de comida en el día. ¿Verdad? Esa es la realidad de muchas familias paraguayas. eh, y bueno, esperamos realmente que en algún momento puedan, puedan darse cuenta de cuál es la realidad en el país en el que viven. totalmente. ¿Y cuál puede ser realmente el impacto de terminar esto? Porque a partir de septiembre entonces creo que varios de los niños ya no estarían recibiendo como esta merienda, esta comida que se les da. ¿Y cómo se puede plantear una solución a esto? Están diciendo que el próximo presidente, o sea, el presidente de ahora va a tener que como tomar la posta y tomar una decisión, pero es como tanto dinero que parece casi imposible que se pueda recuperar lo del tratado que da la Unión Europea. Sí, yo creo que la solución que van a encontrar para no dar marcha atrás en la decisión que ya tomaron es la de la adenda, ¿verdad? Y creo que la Unión Europea va a estar de acuerdo con eso porque su interés es el de la cooperación con Paraguay. Ya son varias décadas trabajando con Paraguay, entonces para mantenerse en ese mismo espíritu y como su interés es colaborar, yo creo que va a ser factible lo de la adenda, ¿verdad? Entonces, digamos que es ganar, ganar, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? La Unión Europea sigue cooperando, los niños siguen recibiendo
sus kits y sus almuerzos escolares. Y bueno, y el grupo antiderechos finalmente no termina dando marcha atrás en lo que ya decidió, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución salomónica dentro de lo que ya está mal, ¿verdad? Es decir, estamos viendo el mal menor en este caso, porque lastimosamente llegar ya hasta aquí con esos 70 votos, con el camino recorrido hasta aquí, ya es una gran pérdida, ¿verdad? Pero bueno, si de alguna manera se puede zanjar esto para no perjudicar a estos niños y niñas, entonces yo creo que sería la de la adenda. Para que quede bien claro nomás, ¿qué sería la adenda? La adenda sería digamos, un texto que se introduce al acuerdo, ¿verdad? Al final, en el que se hace una aclaración. Es como, a ver, es como un pequeño contrato que se agrega a otro contrato ya creado. ¿Para qué? Para aclarar que todo lo que sea la cooperación que da la Unión Europea no tiene o no guarda relación con lo que estas personas dicen que no debe guardar relación. Entonces, con esa aclaración que haga la Unión Europea y anexándolo al convenio principal, al convenio madre, digamos, entonces eso sería una adenda. Ah, ok, genial. Gracias por la aclaración. Bueno, y mientras tanto, mientras que el Congreso trata estos temas absurdos, se pueden decir, dejan de lado verdaderos problemas gravísimos que tenemos actualmente en el país, como es la violencia familiar, que en el 2022 hubo 86 denuncias de violencia familiar por día, que es realmente impresionante. También el abuso sexual a niñas y niños, un promedio de 2 niñas de 10 a 14 años dan a luz a diario en Paraguay. Y también la violencia de género, ¿verdad? En enero de 2023, el Instituto Nacional de Estadística informó que el 78,5% de las mujeres han sufrido ya algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas. Este tipo de cosas son, como digo, problemas muy graves y una de las herramientas que se pueden usar para combatir esto es justamente la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas y enseñanza con perspectiva de género, ¿verdad? Como estuvimos diciendo. Entonces, ¿qué podemos ver de esta situación? Y siendo que al mismo tiempo están prohibiendo ese tipo de cosas en las escuelas. No, totalmente, es totalmente, realmente es absurdo, ¿verdad? Ocupar el tiempo en cosas, en perseguir fantasmas cuando los monstruos reales los tenemos a diario, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. Incluso lo pretenden negar, ¿verdad? Hay gente todavía negacionista que dice que el feminicidio no existe, que por qué se le va a dar más valor a la vida de una mujer que a la vida del hombre. Y realmente no es así. Lo que buscan este tipo de políticas a través de estas leyes como la del feminicidio es visibilizar la muerte de las mujeres en manos del hombre por cuestiones de género. Y esto lo logra a través de la tipificación de estos hechos, porque allí recién sabemos cuántos feminicidios tenemos. Hoy podemos decir, tenemos un feminicidio cada semana, o un promedio de 4 feminicidios al mes. Esto gracias a que existe el tipo penal de feminicidio, porque si no sería una muerte más y no tendríamos estadística. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve como base o como puntapié inicial para poder trazar políticas que finalmente terminen evitando más feminicidios. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando, como vos decís, primeramente en lo que es educación, también trabajando con perspectiva de género. Y allí es importante trabajar también que otros países lo utilizan, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay, trabajar también sobre el victimario, no solamente prestar atención integral a las víctimas de violencia familiar, sino también al victimario, al hombre violento, en el sentido de trabajar en lo que es manejo de ira, manejo del enojo, controlar ciertas emociones, cómo detectar cuando la ira va en aumento para evitar situaciones de violencia física, para desmitificar en el hombre la idea de que solamente fue diseñado para ser el proveedor. ¿Qué pasa cuando el hombre queda desempleado? ¿Qué pasa cuando el hombre
cuando la mujer fue infiel y el hombre lo descubrió. Entonces, en diferentes escenarios, ¿verdad? Trabajar sobre el hombre para poder trabajar sobre su comportamiento agresivo y de esa manera evitar que ocurran más casos de violencia. Esto tuvo muy buen resultado en países, te repito, como Uruguay y como Costa Rica, donde disminuyeron los casos de violencia de género, trabajando también sobre el victimario. Y esto justamente es lo que permite la perspectiva de género, cómo el tratamiento en materia de salud mental, por ejemplo, o en materia de asistencia psicológica, puede de alguna manera impactar en hombres y en mujeres. ¿Verdad? En eso consiste la perspectiva de género y es tan importante trabajarlo desde diversas áreas. Bueno, después tenemos el caso del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que al igual que lo que es la violencia de género, también ocupa uno de los primeros lugares en los hechos más cometidos en el Paraguay, lastimosamente. Eh, y esto realmente se puede evitar con charlas hacia niños y niñas en las escuelas y colegios para que ellos puedan identificar cuando son víctimas de un abuso sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hechos ocurren generalmente dentro del entorno de confianza del niño y niña y eso es dentro de la familia, ¿verdad? Padre, padrastro, abuelo. Entonces, muchas veces el niño o niña no puede darse cuenta de que está siendo objeto de abuso sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abusador es súper manipulador, generalmente, y también genera temor en ese niño o niña para que no cuente la situación que está padeciendo. Entonces, luego de estas charlas realizadas en los colegios, el 80% de las denuncias que se hicieron fueron después de haber oído estos niños que es un abuso sexual. Ahí pudieron identificar que no era un exceso de cariño, que no era el juego del doctor, que no era un juego que estaban haciendo con su padre o su abuelo o su padrastro, sino que era un abuso sexual. Pudieron denunciar. Entonces es súper importante trabajar sobre lo que es la educación sexual integral, evidentemente de acuerdo al grado de maduración del niño o niña, ¿verdad? Pero que ellos puedan identificar que las niñas desde la edad temprana puedan también conocer su cuerpo y puedan incluso prevenir embarazos no deseados, ¿verdad? Entonces es fundamental ya no tomar este tema como un tema tabú. ¿Por qué? Porque la problemática existe. Diariamente tenemos niñas de 9, 10 años que resultan embarazadas, víctimas de abuso sexual. Y bueno, y es importantísimo que ellos puedan conocer su cuerpo y puedan saber dónde denunciar, a quién recurrir, cuándo no pueden recurrir incluso muchas veces a sus propias madres, ¿verdad? Que están también siendo o víctimas o cómplices de estos hechos punibles. Entonces, en las escuelas, cómo trabajar con las maestras, con las psicólogas, con psicólogos, para poder incluso detectar, aun cuando el niño no lo exprese verbalmente a través de su comportamiento, de los dibujos, de los trazos que realiza, que este niño o niña está siendo objeto de abuso sexual o de violencia familiar en sus casos. Asimismo, es demasiado importante que la gente entienda realmente esto y la importancia que tiene este tipo de enseñanzas en las escuelas, ¿verdad? Es que parece como tan claro porque está bien como la solución al problema que ya tenemos. O sea, es tan peligroso que desde un lugar con tanta autoridad como el Congreso se esté validando la desinformación y las mentiras, como creando una posverdad y haciendo que la solución a los problemas que tenemos se vean como otro problema. Entonces es como que en vez de solucionar las cosas van agregando más y más y más discriminación y seguramente van a empeorar los casos de abuso y, o sea, es terrible. Pero ¿qué implicancia crees que puede tener esto a la larga, digamos? Bueno, y esto evidentemente es cultural, ¿verdad? Entonces, en la medida en que vayamos, digamos, abriendo nuestra mente y vayamos entendiendo la complejidad de estos problemas y cuáles son las soluciones, como vos estabas diciendo, vamos a avanzar más rápido como sociedad. Entonces vamos a tener una sociedad menos discriminativa, más, más pacífica con el prójimo, vamos a entender mejor que todos somos iguales y que no tenemos por qué discriminar y vamos a trabajar en pos de una cultura del respeto mutuo, ¿verdad? Y contra el machismo y contra esa cultura que viene desde siglos atrás y sigue perpetuándose. Entonces, la educación es la base de todo, la educación es principal y primordial. Entonces,
ponerle palo a la rueda a través de estos proyectos de ley, lo único que hace es retrasarnos no solamente décadas, siglos en lo que son las luchas y las reivindicaciones de derechos humanos y puede ser catastrófico para lo que ya es en nuestra precaria educación. ¿Verdad? Lastimosamente, tenemos un nivel muy alto de analfabetismo, más sumado a las consecuencias que dejó la pandemia en lo que fue el impacto sobre la educación de niños y niñas. Bueno, sumarle otra vez este retraso de negación de derechos puede ser catastrófico para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Contrario, Sensu, para trabajar en pos del respeto de los derechos humanos va a hacer que podamos avanzar más rápido como sociedad. Es terrible realmente y como dijimos, como que lo peor otra vez sea que al final los que salen perdiendo son los niños y las niñas y los adolescentes, que es lo que ellos dicen querer proteger, pero al final les están haciendo más daño a la larga. Queríamos preguntarte también brevemente sobre este proyecto de Lisarela, que como dijimos estaba escrito de una manera muy vaga, tanto en la aplicación como en las penalidades. ¿Y cuáles realmente podrían ser algunos ejemplos de eso? O sea, ¿qué por ejemplo se puede llegar a tomar como una penalidad? Bueno, y realmente es muy ambiguo, ¿verdad? No describe una conducta. Toda aquella persona que de alguna manera utiliza el término ideología de género, ¿verdad? Pero que ya lo cambiaron por perspectiva de género, eh, hable en las escuelas, bueno, va a ser sujeto de, o va a ser pasible de una sanción penal. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy maestra, viene un niño o niña y me pregunta, ¿las personas transexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales? Entonces, ¿qué le voy a responder yo? Si le respondo si tienen los mismos derechos, entonces estoy haciendo una apología a la ideología de género y por tanto voy a ser pasible de sanciones según esta ley. Y si le digo no, no tienen los mismos derechos, voy a estar hablando en contrario a lo que establece la Constitución Nacional. Entonces te ponen una encrucijada de o te vas preso o desobedeces lo que dice la Constitución Nacional y es sumamente, realmente de cumplimiento imposible, una ley sumamente ambigua que no puede tener una sanción penal de esa manera, ¿verdad? No pasa el filtro de la legalidad, que es lo que exige el sistema penal para que una conducta sea sancionada penalmente. Genial, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. Creo que respondiste todas nuestras preguntas demasiado claramente. Te agradecemos muchísimo por eso. Y ojalá que conversaciones así sigan pasando y podamos producir más contenido para contrarrestar esta desinformación que viene del mismo estado, ¿verdad? Entonces, bueno, a seguir luchando. Asimismo, la educación es la clave. Entonces, generar estos espacios de diálogo es fundamental para que las personas puedan también despertar el pensamiento crítico, ¿verdad? Así surgieron las grandes revoluciones. La Revolución Francesa surgió después de todo un movimiento eh, de lo que fue el iluminismo, de lo que fue toda la corriente del pensamiento, ¿verdad? También los movimientos feministas, cuando la mujer empezó a leer, cuando la mujer empezó a darse cuenta de que también tiene los mismos derechos del hombre. Entonces, nuestra historia nos habla de que cuanto más leemos, cuanto más analizamos, mayores posibilidades tendremos de defender nuestros derechos y menos posibilidades tendrán los otros de negarnos esos derechos.